Bienvenidos, es momento de aprender. En la asignatura de Operaciones Unitarias 2 veremos el tema evaporador de simple efecto. A continuación estamos viendo una parte del evaporador. Este es un evaporador de circulación forzada, así se llama, porque tiene una bomba que está haciendo recircular la solución que deseamos concentrar. En este lado izquierdo entra la solución diluida, ingresa a la bomba. Este es el motor que está en la parte de delante. Ingresa a la bomba y la bomba le impulsa a través de este intercambiador de calor. En este intercambiador de calor, la solución se calienta hasta el punto de ebullición, ingresando vapor por fuera de los tubos. El vapor se condensa y el condensado se extrae en esta parte inferior. Vean ustedes que la solución diluida, al recibir la energía calórica del vapor, que se calienta a tal punto de ebullición que cuando entra a esta cámara, en este tanque, el agua de la solución comienza a fluir como vapor por este lado y la solución se va concentrando al perder agua y vuelve a caer. Y hace este movimiento circulando en el evaporador. Mientras entra más solución diluida, cuando se alcanza la concentración deseada, empieza a pasar por este lugar y sale la solución concentrada. Esto le llamamos, puede ser un intercambiador, me parece que sí, es una bomba que está impulsando la solución diluida, concentrada, perdón, a algún tanque o a otro equipo que se desee trabajar en planta. Esta es una parte del equipo de evaporación de circulación forzada. El vapor que sale por la parte superior viene a este intercambiador donde se condensa. Cuando un intercambiador hace esa función de condensar un vapor, sale condensado por este lugar, a este intercambiador se le llama condensador. Entonces aquí entra al condensador. El equipo completo se observa en esta imagen. Además de lo que he explicado, hay una serie de válvulas automáticas, por ejemplo, para manejar el vapor que está entrando acá a este intercambiador y válvulas para manejar el condensado por este lugar. En esta parte de acá hay una serie de tuberías que tienen aire y que permiten accionar válvulas automáticas, como esta válvula que está acá. A la izquierda hay una válvula automática. El tendido de la tubería está en este lado. Bueno, también deben haber sensores. Acá hay sensores, por ejemplo, este es un manómetro. Debe estar midiendo la presión que se genera en esta cámara. Acá tenemos otros sensores de flujo, ¿no? Sensores también de temperatura. Es una serie de equipamientos que van alrededor conexos al evaporador. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver la elevación del punto de ebullición. Veremos la ley de Raoult,
y la regla de Turing dentro de este contenido. Recuerden que estamos en el resultado de aprendizaje 1, que evalúa las operaciones de evaporación y cristalización en estado estacionario para determinar parámetros de equipo y flujo utilizando fórmulas e información termodinámica. También veremos cálculos en un nuevo evaporador simple, como son el balance de materia, el entálpico, el calor de disolución despreciable. Y finalmente tendremos problemas de aplicación. Vamos con la primera parte, elevación del punto de ebullición. En esta parte vamos a desarrollar parte del desempeño de 1.1, el cual está programado para 2 semanas. En este desempeño ustedes evalúan evaporadores de simple efecto aplicando los balances de materia y entálpico y utilizando tablas y gráficos. Primero veremos qué cosa es la elevación del punto de ebullición. En la imagen que tienen a la izquierda, vamos a imaginar que hay dos vasos, ¿no? Uno de los vasos tiene un solvente puro, vamos a suponer el agua. Las moléculas de agua tienden a evaporarse en la superficie. Piensen en las moléculas de agua como en movimiento, inquietas por tratar de escapar del líquido. Varias moléculas de agua escapan del líquido y con la flecha amarilla en la parte superior ejercen una presión en el ambiente cercano a la superficie, ¿no? Sin embargo, ¿no? Cuando el agua tiene un soluto, por ejemplo, estos círculos marrones representan el soluto, las moléculas de agua y el soluto están juntas, entonces escapa menos moléculas de agua por más inquietas que estén, no pueden salir con la misma facilidad como cuando el agua está pura. Cuando el agua está pura hay más moléculas que salen, pero cuando hay un soluto, esta presión por salir, por escapar del seno del líquido, que se llama presión de vapor, es menor. Entonces, en el solvente puro, la presión de vapor es mayor que en una solución, donde hay un soluto presente y no es tan fácil como en el primer caso, que las moléculas de agua escapen. Entonces, la presión de vapor de la disolución es menor que la de solvente puro. El punto de ebullición de la presión de vapor, ahora veremos el punto de ebullición. Por el contrario, desde la disolución es más alto que el punto de ebullición del disolvente puro. Si el agua la hacemos hervir a nivel del mar con una atmósfera de presión, alcanzará una temperatura de 100 grados para empezar a hervir, a ebullicionar. Esa temperatura de 100 grados es el punto de ebullición. Sin embargo, si el agua tiene un soluto como sal, cloruro de sodio, de acuerdo a la cantidad de sal que contenga, este punto de ebullición va a disminuir. Entonces, el punto de ebullición es más alto en la disolución que con el agua pura. Por lo expuesto, la temperatura de ebullición de la disolución es mayor que la temperatura de ebullición del disolvente puro. Acá hay una diferencia entre esta temperatura, por ejemplo, esta decíamos que el nivel del mar es 100 grados centígrados. Vamos a suponer que aquí, para alcanzar el punto de ebullición, es 110 grados centígrados. La diferencia, 110 menos 100,
es 10 grados. Entonces, a esta diferencia, a los 10 grados, se le conoce con el nombre de elevación del punto de ebullición. Eso va a suceder dentro de los evaporadores, ¿no? Los evaporadores tratan una solución diluida que la concentran, entonces no hay solvente puro, no hay agua pura, hay agua con un soluto. A esto le llamamos disolución. Entonces, de acuerdo a la concentración de la disolución, se va a dar un punto de ebullición, ¿no? Entonces, siempre esta parte, comparándola con el solvente puro, esa diferencia le llamamos elevación del punto de ebullición y es una información que vamos a utilizar en los cálculos en evaporadores. Vamos a ver ahora lo que es la ley de Raoult. Bueno, lo que dice Raoult es lo siguiente. Para el mismo número de moles de distintas sustancias, en el mismo disolvente se producirá la misma elevación en el punto de ebullición. Bien sea que usted disuelva sal en agua, por ejemplo cloruro de sodio, o disuelva otra sal, cloruro de potasio, o quizás disuelve sacarosa, azúcar, en el agua, siempre que haya el mismo número de moléculas, o de moles, perdón, de moles, en este caso de sal, cloruro de sodio, cloruro de potasio, el mismo número de moles de la sacarosa, siempre que haya el mismo número de moles, la elevación del punto de ebullición es la misma. Eso es lo que nos dice Raoult. Entonces ahí se genera una ecuación, una fórmula, que es la que tienen ustedes acá, la elevación del punto de ebullición, ¿no? La temperatura del punto de ebullición se puede calcular con la constante de los gases multiplicado la temperatura del punto de ebullición normal elevada al cuadrado, multiplica con la constante de los gases por la fracción molar del soluto, fracción de moles del soluto entre moles totales, esa es la fracción, entre el calor latente molar de vaporización. Todo esto es calor latente molar de vaporización del disolvente puro a la temperatura de ebullición. Si tenemos toda esta información, entonces nosotros podemos calcular la elevación del punto de ebullición. Esta información generalmente se encuentra de manera práctica también, ¿no? En laboratorio se hace ebullicionar las diferentes soluciones a diferentes temperaturas y usted obtiene diferentes temperaturas de ebullición. Entonces podemos calcularlo también de manera práctica. Para la misma cantidad de distintas sustancias disueltas en el mismo disolvente, se generará una elevación o disminución del punto de ebullición en función del peso molecular. Esto es la conclusión de la expresión que nos da la ley de Raoult. Para el caso de disoluciones acuosas, un mol de soluto en 100 moles de agua produce, de acuerdo a esta ley, una elevación en el punto de ebullición de 5.15 grados centígrados. Entonces, si ustedes disuelven un mol de cloruro de sodio o un mol de sacarosa en agua, pueden decir que la elevación del punto de ebullición es 5.15 grados centígrados. Otra de los principios y conceptos que se van a utilizar es la denominada regla de Durin. ¿Qué nos dice la regla de Durin? Si se grafica el punto de ebullición de una disolución frente a la temperatura de ebullición del disolvente, los puntos correspondientes a distintas presiones de vapor caerán sobre una recta.
En la figura 3.1 se representa las temperaturas de ebullición de las disoluciones acuosas de hidróxido de sodio. Esto es para hidróxido de sodio. Entonces, aquí en la parte inferior tenemos la temperatura de ebullición del agua. Aquí tengo la temperatura de ebullición del agua pura, ¿no? Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados. El agua hierve a 100 grados. Acá. 90, 100, 110. A 100 grados a la presión de una atmósfera. A otras presiones hierve a diferentes temperaturas porque están diferentes presiones de vapor, ¿no? O tensiones de vapor. Entonces, aquí está la temperatura de ebullición del agua a 100 grados, ¿no? Y esa agua pura le va a corresponder a la izquierda 100 grados, ¿no? Porque no es agua pura. Pero si tiene solución, en una solución, entonces vamos a suponer que tiene esta que está arriba 50% en peso de, en este caso, hidróxido de sodio, 50% en peso de hidróxido de sodio. Entonces el agua pura hierve a 100 grados, pero si tiene 50% en peso de hidróxido de sodio, el punto de ebullición está entre, me ayudan ustedes, 160 y 170 grados centígrados. 164 aproximadamente o 165, 166 grados centígrados. Aquí tenemos la temperatura de ebullición de la disolución. Vamos a coger otra línea. Esta línea que hemos tomado es para el 60%, me parece. Acá tenemos 45%, 40%. Esta línea de acá es 40%. El agua hierve a 100 grados y se encuentra con esta línea de 40%. Acá están los 100 grados. Entonces en este cruce podemos leer acá la temperatura a la que hierve, 128 más o menos. 128 grados hierve la solución al 40% de hidróxido de sodio. Sin embargo, el agua pura hierve a 100 grados. Hay un 128 menos 100, hay un aumento en el punto de ebullición de 28 grados. Vamos a hacer con estos conceptos de la regla de Green un ejemplo para poder entender mejor cómo se construyen estas gráficas. En la tabla tenemos las presiones de vapor en milímetros de mercurio para diferentes disoluciones de bromuro de sodio a distintas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la temperatura de 10 grados, 50 grados, 80 grados, ¿no? Entonces, estas temperaturas están arriba. Para 10 grados, la presión de vapor en milímetros de mercurio es 9.21. Cuando es agua pura. Cuando hay 10 gramos de bromuro de sodio en 100 gramos de agua, la presión de vapor disminuye a 8.9. Cuando hay 40 gramos de bromuro de sodio en 100 gramos de agua, la presión de vapor disminuye a 7.8 milímetros de mercurio. Y cuando es 60, disminuye a 6.9 milímetros de mercurio. El agua pura es a 10 grados, tenemos diferentes tensiones de vapor.